¿Te ves tú como político algún día? Si no existe como una... así he funcionado siempre y espero así siga siendo. O sea, que no impongan como un ecosistema o unas reglas que encuadren o que puedan coartar mi libertad de expresión. Por supuesto, me encantaría desde ejercer el liderazgo, eso. Sí. O sea, si puedo tener poca o mucha influencia. ¿Pero con qué motivo si o sea, lo de no quiero cambiar el mundo te sigo y estoy de acuerdo, pero siento que... Porque se gana muy bien. Uh-huh. Se gana muy bien y hay formas de hacerlo, ojo. Está descarado, pero puedes ganar muy bien viviendo claro. De hecho, tienen que ganar muy bien. Los servidores públicos tienen que ganar muy bien, porque son, de entrada, yo tengo que tener un poco hasta esta soberbia de decir soy más inteligente que la gente a la que le voy a ayudar. O sea, a mí sí me tiene que ir mejor como servidor público porque es desgastante lo que tengo que hacer para que en verdad desde mi puesto impacte. Y yo creo que me iría mejor. O sea, a mí me mueve eso. Yo quiero que me vaya bien para tener mis viajes, para poder tener tiempo para jugar tenis. Te sigo más que los puestos políticos ganen bien para que incentiven a que las mejores personas, por así decirlo, se interesen en ocupar esos puestos. Sí, no, ojo. Sé a dónde quieres llegar con el enriquecimiento ilícito. Eso es algo que a mí es lo que me sorprende de los güeyes que están ahí. O sea, que, vato, ¿qué pedo? ¿Por qué necesitaste una casa de 42 millones? Porque ¿Qué te pasa, atascado? Pues no hay suficiente, güey. Pero estamos metidos en el ciclo hedonista en el que siempre queremos más y normalizar. Eso, precisamente regresando al punto que ya me acuerdo que íbamos, de la política y la felicidad, es lo que me asusta, porque cuando un gobierno como toma responsabilidad de la felicidad de su pueblo, como que siento que tiene la capacidad de imponer un nuevo normal y empezar a hacer incrementos paulatinos que tengan esa ilusión de que se está avanzando en una espiral. Entonces creas esta ilusión de que como siempre un año está mejor que el siguiente. Sí, como lo sé. Partiendo de la mierda, por ejemplo, entras a esto. Ahí es donde también creo que puedo aportar un diferenciador, no yo, sino creo que muchos nuevos políticos o la nueva generación, la nueva sangre, viene también con esta versión regulada, güey, de, vato, ya no son tiempos así, hay una transparencia y una legitimidad a través de procesos incluso también digitales. La misma facturación migró hacia allá y todavía no se soluciona el asunto de facturas y empresas fantasmas, pero creo que también la política ha avanzado en ese sentido. Y ya no o sea, ya no, insisto, el sistema, y yo no lo conozco, imagínate, he mojado piecitos, ni siquiera, yo no sé de política, yo tengo una percepción de política con lo poco que he trabajado con políticos, comunicando, porque a fin de cuentas son dos funciones muy parecidas. Yo comunico cosas, yo necesito salir a comunicar en la noche lo que vamos a hacer en el programa, y ellos comunican propuestas, comunican iniciativas y comunican acciones. Esos son trabajos muy parecidos. Y sí, no tendría problema pasar de que mi pasión sea entretener a que mi pasión sea liderar. O sea, pero con lo que tiene que ver con liderar, o sea, en verdad, trabajar, cabrón. O sea, sí se puede. Y después de ver las chingas que a veces se meten esa gente, güey, dices, tu madre, pues no hay pedo que tengas un cazón, güey. No pasa nada. Nomás no te pases de lanza, güey. Dale, devuélvele, porque eso no... La chingada... Es que también se contradice mucho el discurso que agarran estos políticos con la opulencia que llegan a tener. O sea, ahí es en donde surge la hipocresía de decir, vas por ejemplo a una comunidad rural y tiras un discurso empático con las personas y probablemente el reloj que trae puesto el político vale más que lo que ganan todas las personas juntas en un año. Entonces, ¿qué tanto nivel de empatía puede realmente sentir si la diferencia es así de abismal? Que yo no estoy diciendo que los políticos tengan que vivir pobres, yo creo que sí debería ser un debe de haber sobre todo después empiezan temas muy éticos y de cuestiones morales también de ver la situación que pasa en México, la cantidad de pobres que tiene, la cantidad de nuevos pobres que habrá después de la pandemia, el grado de analfabetismo, el sistema de salud, el rezago, el tejido social. Hay muchos factores como para que un político se pueda pensar que no debe ser ni rico. Sí. Pero si seguimos viviendo de que, nuestro presidente, actualmente tenemos al mejor político de la historia en México como presidente. Ojo, político. Sí. ¿Quién mejor que ese señor? Güey, AMLO, tú lo llevas a Galeana o lo llevas, no mames, güey, como el niño Fidencio, güey. O sea, ese vato, tenemos al mejor político de la historia en México y sin embargo ve el pueblo.
O sea, al menos la percepción, insisto, hablamos desde nuestra trinchera y nuestro espacio. Ese dato es el mejor marquetero, güey. Güey, es increíble. Pero no necesariamente eso es bueno. O sea, no necesariamente nos conviene. Eso voy, ¿por qué? Es como si te digo, pues en México tenemos al empresario más voraz del mundo. Sí. Pues no nos conviene, güey. No. Somos unos peces con un tiburón, güey. Y a lo que voy es que también, ¿de qué me sirve a mí que este señor congenie con las masas y que le diga a la gente lo que quiere escuchar? Pues yo no quiero eso, güey. No hay pedo, ser rico, AMLO. Y tenemos yo te lo digo, o sea, vato, encuájate, güey, nomás no seas estúpido para enriquecerte y no lo hagas ilícitamente. A ver... Es que el problema más que en AMLO está en lo que el pueblo premia, porque el político lo engendra la sociedad en la que lo crea. Entonces, si el político se da cuenta que ese tipo de discursos empatan con esa sociedad que tiene, con esa materia prima, pues lo va a seguir haciendo, güey. En Rusia la corrupción se da mucho. Nada más que hay formas. En China se da la corrupción. Hay formas. En Estados Unidos se da la corrupción. Se da muchísimo, muchísimo. Tú ves las casas de los congresistas y hasta salen en las películas, ¿no? Todos caucásicos, la gran mayoría. Mi punto es el siguiente. Acá todavía traemos esta ilusión de que entre más conecta con... O sea, güey, el político, si me apuras, y esa es mera opinión, a lo mejor estoy diciendo muchas mamadas que no son ni siquiera teóricas de ahí, pero... Lo último que quisiera yo es que conecte conmigo. Haz el jale, güey. Haz el jale que te toca, que es una chinga, cabrón. Tienes que... Digo, regresando, antes salía el tema de la corrupción. La diferencia de la corrupción en México es que ya es una corrupción sistémica. O sea, ya ni siquiera... Por ejemplo, en Estados Unidos sabes que hay corrupción en el gobierno, pero tienes fe en las instituciones. En México no tienes fe en las instituciones. Si tu producto tiene un sello de alguna institución mexicana, no le das una credibilidad. En cambio, en Estados Unidos sí. Entonces es la diferencia. La policía en Estados Unidos tiene su credibilidad. La policía aquí en México no tiene su credibilidad. Un poco lastimada últimamente la policía de Estados Unidos, pero te entiendo tu punto. Ahora, hay un podcast de Joe Rogan con un vato que se llama Ed Calderón. ¿Nunca lo viste? Que es un güey que trabajó en Tijuana en las Fuerzas Armadas y pues te platica la diferencia de trabajar en una policía en México, en Tijuana, y cómo de 10 policías, 6 estaban volteados y ya sabían internamente quiénes eran porque eran tan descarados de llegar al trabajo en una Homer, güey, y decías, pues con lo que ganas como que no empata, güey. ¿Y sabes qué pasa? Muchos quieren limpiar la corrupción. Eso una vez lo escuché también con un experto que desconozco su nombre a veces escucho Frecuencia Tech, ahí de mamador. Me gusta mucho. A veces ponen buen tecno incluso. Okay. Frecuencia Tech es una gran estación. Y no estudié ahí ni nada, pero pues es una buena estación y en ocasiones tienen temas chidos. Una vez estaba un experto hablando de cómo en México la corrupción, cuando se quiere erradicar, también esta ilusión de erradicar la corrupción, o se quiere arrancar de raíz, se hace de arriba hacia abajo. Se quiere barrer de arriba hacia abajo. Tú cambias a quien está de líder en la institución pensando que hacia abajo... No, güey, este a lo mejor no quiere corrupción, pero traes todo infestado aquí, cabrón. Entonces la corrupción se barre desde el primer escalón hasta el último, que es el de mayor importancia jerárquica, o al último, al primero, como lo quieras ver. Pero si tú le empiezas a quitar la corrupción a los primeros, que son los que reciben la papelería de esta famosa burocracia, ahí puede empezar a haber un cambio porque es de abajo hacia arriba. En sistemas democráticos de gobierno estoy 100% de acuerdo, porque pues a fin de cuentas se elige por representación popular, se elige lo que la mayoría quiere. Si la mayoría se identifica, o sea, es a lo que voy con que los políticos son engendrados es como si tienes una olla de caldo, güey. Tú le sacas una cucharada, te vas a ver igual a que si sacas otra cucharada, güey. Sí, güey, es que... Tienes que cambiar la receta. Bien, cabrón. Sí. Ahí le das el clavo y con eso creo que es lo que debemos quedarnos. O sea, es un problema de raíz, sí, se sabe, pero el mismo sistema te escupe. Es como si quisieras entrarle a un loop en el que si no te sometes primero o no traes lo que se necesita, que los pilares o los guardianes de ese loop te dicen hasta que no lo tengas vas a pasar. Ya entras como en esa corriente en la que empiezas a generar de ahí. Porque es una mamada. A ver, vamos a entrar también en otra arista. Tú tienes un puesto político, Roberto. Y tienes un puente que construir. Y uno de tus mejores amigos es el poseedor de la mejor constructora en procesos. La buena, bonita y barata, papá. La mejor constructora, pero es tu mejor amigo. Y lo mejor para tu gente es que esa constructora, valga la redundancia, construye el puente. Sí. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué seguimos esta ilusión de... o sea, obviamente el nepotismo existe. Y eso también es muy estúpido. Poner a alguien nomás de... Pues, si no me va a hacer el jale, no. O sea, es porque no...
aunque se escuche cliché, cultura de honestidad de, güey, ¿cuál es la mejor empresa para hacer esto? Independientemente de si mi amigo o de mi conocido, ¿cómo se dan hoy en día las relaciones entre millennials, güey, entre conocidos? Esa ambigüedad genera la corrupción. O sea, el hecho de que esté al aire y a un criterio subjetivo de cuál es la mejor. Yo estaría más de acuerdo de que si podemos tipificar que no existen conflictos de interés y que no puedas poner a nadie. ¿A nadie? En ese caso en específico no sería lo que más nos convendría, porque pues mi amigo pone los mejores puentes. Pero en un macro, si lo generalizas, creo que acabaría brindando un saldo positivo. Es que cuando dejas o sea, entonces, ambiguo. Sí, y qué bueno que al menos le das esa etiqueta, porque sí estoy de acuerdo contigo, pero entonces muchas cosas se vuelven ambiguas. O sea, es en la ambigüedad surge la corrupción, precisamente. O sea, en la ambigüedad nace la corrupción. Entre menos ambigüedad haya, menos interpretaciones subjetivas de realidades que construyes a tu favor se van a acabar. ¿Qué pasa si le prohíbes algo? Digo, tratando de llevarlo a lo más simple posible, cuando prohíbes algo a un niño. Uh-huh. O sea, siento que esas trancas son las que a mí el mismo sistema hace que se vuelva. O sea, ¿por qué? O sea, no vamos a llegar a un mundo en el que se pueda más un encuadre de reglas en el que confío más en ti que lo desconfío. Sé que la historia hacia atrás nos dice que no va a ser así. Que México es un país muy corrupto y que le tienes que poner esas trancas. Pero ¿esa es la realidad o no puede haber un cambio cultural? Yo creo que no. Por eso existe el salario mínimo, güey. O sea, entonces los países primermundistas son solo los que tienen muy pocos ciudadanos, o sea, o los que son más controlables, o en México nunca va a haber un cambio de mentalidad. O sea, está muy cabrón, en verdad, que traemos entonces esto de la corrupción en la mezcla genética de la cual fuimos, si se puede decir, víctimas o... Digo, no sé si sea exclusivamente la cultura mexicana. Yo te digo que no puede usar su criterio el funcionario público. Sé que en la ambigüedad está la corrupción, entiendo tu punto, pero el criterio no está por encima de algo. Pues es que ahí nos vamos un paso más atrás. Ahora, ¿está mal? Que tu mejor amigo te dé la cotización en 600 millones de pesos. Sí. Y no en los 15 que cuesta el puente. Ahí sí es donde yo digo, güey. Vámonos un paso más atrás, ok. Te entendería si tu funcionario tiene la decisión de... Y olvidamos de conflictos de interés que se pueda. Pero bueno, entonces, ¿qué fue la materia prima que produjo ese funcionario? Una masa de 120 millones de personas. ¿Con qué nivel educativo, güey? ¿Cómo estamos? O sea, vas... Y digo, tampoco creo que tampoco creo que la solución ideal sea la educación, porque creo que eso nos brinda como que una paz de decir... Tú le llamas lo que en Japón, en las plantas de operación, que se adapta acá en las plantas, le llaman, y me lo va a tener que corregir la gente, los kikapokes o los que son, no puede bajar la plancha o el torno sin que tengas levantado esto, es como un mecanismo de seguridad. O sea, sí te entiendo de que te voy a regular, te voy a poner un blindaje en el que nadie que tenga relación contigo va a poder, o sea, en el específico ejemplo de lo que es el enriquecimiento ilícito, que es pues, el gran mal de la política en México. O sea, el que mucha gente esté en pobreza y después veas un político con... Madre mía, o sea, ¿de dónde sacó un Camaro? Hasta me quedé corto. Un Lamborghini, un yate, un líder sindical de Pemex. O sea, ese tipo de cuestiones o esas incongruencias de México son lo que hacen que el político tenga tan mala imagen. Yo a lo que voy es que hay una sangre nueva, creo, al menos confío. He estado en contacto con personas que pues, no necesariamente son sangre nueva, pero que en su discurso al menos no me muestran esos voraces tiburones que lo único que quieren es empinarse gente para ellos enriquecerse. Y sé que sí es un mundo de máscaras, ojo. Yo creo que esa nueva sangre que tú estás viendo es un producto de que ahora sí hay más transparencia. Definitivamente hay más transparencia. Entonces, es a lo que voy. O sea, estos tiburones de antes surgieron porque los límites de antes permitían esa oscuridad en la que se podrían desarrollar y robar sin que nadie se dé cuenta. Ahorita, bajo estas nuevas reglas, vas a tener estos discursos un poco más transparentes porque se tienen que adaptar a ellos, no porque les nació simplemente las reglas del juego definieron al jugador. Y han cambiado. Con la 4T cambian las reglas del juego. Entonces, a lo que voy es que dependen de las reglas del juego. Hay que poner las reglas lo suficientemente no ambiguas para que no caigamos en disyuntivas morales que recaigan en los brazos de una persona, porque ahí es donde se acaba corrompiendo. Y creo que incluso el sistema premia a la gente que toma por ejemplo, en empresas gigantescas, pues el CEO de una empresa, su función es hacer que la empresa sea redituable, que genere dinero. Rentable, exactamente. Entonces, pues este güey no va a tomar una acción
no sé, a lo mejor moralmente correcta, si bajo la ley existe otra acción que es moralmente no tan correcta. O sea, siempre se van a ir al extremo. Por eso están los salarios mínimos. Por eso se van a hacer camisetas en Bangladesh, porque hay manos de obra. O sea, entre más grande se haga esta compañía, se disuelve la culpa moral o la culpabilidad moral que tienen de las acciones que toman y se van a los límites. O sea, medio como capitalismo político casi. O sea, es como una política orientada también a ese sistema económico en el cual le sacas provecho a todo o al menos tratas de potenciar la ganancia, el profit. Y se da mucho en política. O sea, no sé hasta qué punto y tendría que adentrarme más como para entender cuáles son esos límites y ojo, aclarando a muchos que puedan estar de acuerdo o no, pues hablamos casi desde la percepción, tú y yo. Somos ajenos a la industria y no está mal. Somos dos ciudadanos de México. Tenemos todo el derecho de expresar lo que percibimos. Pero ahora que he mojado un poco más los pies, veo que también, pues, insisto, como me pasó con Multimedios, está lleno también de falsas creencias que son famas ganadas también, pues, de forma justa. El mismo PRI, o sea, no voy a ser yo el que se ponga a defender algo que... Pero el mismo PRI, pues hasta su misma campaña de darle gracias al PRI, o sea, sí, fueron 70 años, pero después ves todo lo que hicieron por el país, que tenían que hacerlo, ni modo que no, pero también hay mucho que agradecerle a los políticos, nos guste o no, cabrón. Pues es que, yo sé que es una... ¿qué les vas a, si estás diciendo que ganan un chingo, ¿qué les vas a agradecer? Pues no, sí, de acuerdo, pero el cabildear, conciliar, negociar, o sea, todo lo que conlleva la función pública por cómo funciona el sistema político. O sea, hoy en día le dices a un morro, es que un político, obviamente le viene una rata en la cabeza, una ratita, y cuando te enteras, eso es mi único, como ya estoy empezando a ver el otro lado de la moneda. O sea, el otro lado en el que desde las mismas mesas estudiantiles los alumnos empiezan a mostrar liderazgo y después quieren usar la función política para ese cambio, que es la mejor industria donde puedes generar un cambio. Me atrevo a pensar que incluso más que cualquier alcance que pueda tener nuestro podcast, el tuyo, el mío. O sea, me parece que si uno quiere cambiar las cosas, y por eso te respondo, sí me encantaría entrarle a la función pública porque, pues bueno, si voy a hacer al menos, insisto, no quiero cambiar nada. Yo lo quiero entrar porque me apasiona ejercer el liderazgo. Esa es mi razón para entrar ahí. O sea, me apasionaría estar al frente de algo y de gente. O sea, me apasiona eso y todo lo que conlleva el tener que estar lidiando con eso, con democratizar la opinión casi. Entonces, ese proceso, desde que estaba chiquillo y veía educación cívica, y ahora que estoy un poquito como probando eso, me atrapa. No puedo negarlo, me atrapa. O sea, me atrapa y sí me gustaría conocer todavía más de lo que hay en ese mundo, pues tan loco también, porque pues sí, es un mundo muy como lleno de... Sí, pues te da curiosidad. Sí, me da mucha curiosidad, cabrón. Y yo no, chingado, güey, es que también delato mucho de mi personalidad en este podcast, perdón, pero yo no puedo ver como un güey pendejo, al menos... La cuestión moral sí, pero cuando ves a un político rico, yo sé que la gran mayoría dice pinche ratero, yo digo que este güey es una pistola. Porque pues al menos no está... o sea, tú mismo pudiste haber empezado un camino hacia la política. Alguien puede haber empezado el camino a la política y cuando... Pero creo que hay un chingo de esfuerzo, Roberto. O sea, creo que esa sí. Qué chingón que diferamos aquí, güey. O sea, sí, estoy de acuerdo que hay un chingo... Demasiado, güey. O sea, es mucha meritocracia y las personas que están dispuestas a hacer ese sacrificio, tal vez aquí solo van a haber políticos que estén de acuerdo conmigo. O sea, la gran mayoría de tu audiencia pues va a reprobar esto que estoy diciendo o puede encontrar incongruencias en lo que digo. Yo solo estoy diciendo que ya encontré personas que conozco el sacrificio que han hecho por crecer dentro de eso y sí, trae sus beneficios crecer dentro de una organización. Pero ¿quién ve a un político tragando mierda, empezando desde abajo, con las caminatas? ¿Cómo funciona la política en México? Que es una industria. O sea, no podemos hablar de política y después pensar que todo es malo. No, la idea no funciona desde Roma. O sea, el derecho romano que está casi como inmerso en nuestro sistema de leyes. Yo sí creo que ya estamos cerca de una nueva singularidad en tema de política que va a cambiar completamente el juego. Porque siento que el hecho de que tú me digas, es política, o sea, ya es un caminito, eso me indica a mí que ya es un sistema obsoleto en el que los políticos ya saben jugarlo de tal forma en el que ya
o sea, ya es como un juego que ganas, güey, por así decirlo. O sea, volteas a ver, por ejemplo, el Parlamento de Canadá, que casi parece... O sea, está hecho como para cumplir con cada... O sea, no es como cuota de inclusión. O sea, está muy chido ver, por ejemplo, que el ministro de Deporte pues es alguien exmedallista olímpico. Ves incluso que en la Secretaría de Cultura pues meten... O sea, me gusta ese estilo en el que no tienes que tener como el perfil Digo, aquí también tradicional. Ana Guevara fue, sí, no sé qué, claro. O sea, hay Hermosillo. mucho de eso aquí. Se empieza a dar. Ves a Sergio Mayer, ves a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de un estado. Yo no sé qué tan bueno sea eso, que güey. no se nos olvide que Cuauhtémoc Blanco es gobernador de un estado. Sí. Pero todo tiene que ver con las ganas. O sea, no sé qué tanto Cuauhtémoc Blanco en verdad quiera ejercer su liderazgo. O sea, tú tienes una influencia. Ya va a llegar el PAN contigo, que tal vez es el que más alinea, o el PRI, o Movimiento Ciudadano, lo que sea. Y te presenta a ti una propuesta para que vayas de candidato. Tú no quieres ejercer el liderazgo, no lo vas a aceptar, tal vez. No, Pero hay quienes sí pueden decir, a pesar de que es un marranero ese pedo, y me incluyo dentro de ellos, si quiero cambiar algo, como diría el Aldo, va a ser desde adentro. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero cuando ves la política como un medio para enriquecerte, ahí es en donde se empieza a ensuciar para mí el tema. No voy a ser cínico de decir me voy a meter a la política para no ganar feria. De hecho, creo que mi condición tendría que ser que me vaya mejor que como me va ahorita. Y me va muy bien. Sí, imagínate que eres actor y el día de mañana te dicen, oye, ¿sabes qué? Me están ofreciendo un papel para una película o me están ofreciendo ser diputado de algún partido. Ah, ¿sabes qué? Pues no tengo ni siquiera preparación, pero ser diputado me paga más. Ahí se me hace sucio. Totalmente. Que eso pasa muy cabrón, eso pasa muy seguido, güey. Me tocó hace como 5 años... Me acuerdo, yo estaba haciendo todos los videos de política y me subí a un avión y iba a Ciudad de México y al lado de mí había como una chava que trabajaba ahí como no sé si en Multimedia, en TV Azteca, aquí en Monterrey, y le estaba platicando a su amiga que le estaban ofreciendo ser diputada. Pasa. Y simplemente iba a ser una fachada, la morra no tenía preparación política, la morra no tenía conocimiento, pero le iban a estar pagando más que su programa. Para mí meterte a la política de esa forma es un mugrero. Sí. A fin de cuentas... Pero insisto, es una consecuencia de las reglas que le ponemos a nuestro propio sistema. Yo creo que hay el tan sonado caso, por ejemplo, de uno de los mejores presidentes de Estados Unidos que era actor, Ronald Reagan. Te aseguro que pues, mucha experiencia en función pública no tenía, pero sí tienes experiencia en puede ser incluso el manejo de masas, que es una competencia, me parece, muy pertinente a la hora de ocupar un puesto así. Empatía con la gente, solidaridad, ese rol social que es fundamental en algo, pero sobre todo eso, el querer, el saber. Yo creo que es también hasta un acto de soberbia. O sea, yo por ejemplo, sí aceptaría ser alcalde, diputado de cualquier distrito. Pues no voy a ser diputado de un distrito aquí, San Pedro, güey. O sea, el nivel, no sé si se puede sonar un poco clasista, pero el nivel también de por quienes vas a velar, pues te dice una cosa. Gente a lo mejor que tuvo acceso a universidades de Stanford, lo que quieras, el TEC, EGADE. O sea, sí se puede ejercer un liderazgo. Tampoco es así como que tengas que ser un tecnócrata, güey. Un científico de la información y estar comprometido con la verdad. Obviamente, si te rodeas de un grupo, o sea, a lo que voy es no ser tan absolutista de decir, o sea, yo entiendo. O sea, sí, pero por ejemplo, regresando al caso específico de esta morra, la morra decía que yo no voy a hacer nada, yo no voy a hacer la cara y atrás va a estar alguien más. ¿Tú crees que Ivonne, que fue conductora grupera, hubiera sido muy distinta como gobernadora que el Bronco? Te hago la pregunta. Probablemente no, güey. Probablemente no. Y de hecho, ella sí se lo proponía con un equipo de trabajo, porque es eso. Sí. Funciona con equipos de trabajo la política. Probablemente no, pero pues no debería estar percibiendo un sueldo una persona que simplemente va a ser una fachada. Esa sería mi opinión, güey. O sea, el sistema te permite que existan candidatos que surjan sin preparación. Porque entiendo que no tienes que tener credenciales políticas, puedes tener empatía o liderazgo puro y es una característica suficiente para poder entrar. Está muy chingón que llegamos a esto. Pero el problema es que también puedes estar mamado y puedes tener chichis grandes. Sí. Y eso también es una característica que evalúan a la hora de considerarte si eres político o no, güey. Bueno, chécate. Y eso ahí no me cae. Chécate el perfil de nuestro expresidente. Eso fue como la cúspide de los niños bonitos de la política y bolas, Atlacomulco. O sea, eso es en lo que yo jamás voy a ser un cínico como decir, ok, o sea, voy a llegar a la política para construirme una casa aparte de las 4 que ya tengo, o voy a incurrir en actos como
rebajar las medicinas de los niños. Es que si tienes 3 siempre te vas a querer esa alienas. cuarta. Tú dices, a lo que voy es como que tú tienes una fe ciega en que te vas a alienar. Yo creo que hay quienes con el poder, como dijo el Uncle Ben, con la llegada de más poder van todo lo contrario a sometiéndose a la ambición, sino van viéndolo como una responsabilidad. Y no digo que te vas... O sea, no me gusta, por ejemplo, que un presidente de Uruguay, Mujica, que es probablemente el mejor socialista de todo, de la época contemporánea, viaje en metro. Yo sé que son condiciones distintas. Uruguay es un país con, creo que, 3, 4 millones de habitantes. Solo, no sé, veo... agree to disagree, o sea, a veces no le puedo ni poner palabras a cómo veo la vida en ese sentido. Para mí la felicidad no es ver que México se transforme y que la impunidad y eso. Para mí la felicidad es tal vez estar echando unas buenas cheves con unos compas. Es egoísta, pero creo que vivo en un mundo en el que yo decidí no ponerme a pensar, no solo pensar por mi ojo, sino que al menos yo no voy a desgastar tiempo mío para tratar de cambiar el entorno. Me voy a adaptar a él completamente. Creo que tenemos la misma definición de felicidad, nada más que dentro de tu definición de felicidad sí cabe, porque yo soy muy egoísta en el sentido, me gusta escribir, hacer un podcast, hacer lo mío, pero yo creo que una persona como yo no debería estar en la política, porque soy muy egoísta. Yo creo que, entonces, bajo mi definición de felicidad, pues no estaría cumpliendo lo que yo exijo. Yo tengo mis negocios, o sea, yo sí tengo 30 años y me encantaría que a la hora en la que alguien decide invitarme a participar de la política, obviamente tome en cuenta eso, que lo último que busco es, a mí me va, y puede sonar mamón, me va muy bien, me va muy, muy bien. De hecho, mis negocios ni son negocios, les tengo que llamar emprendimiento. Por eso mismo no sean malitos, compren cbdnecte.mx. Síganos en Soy la Domo y busquen automatizar su casa y pidan pizza. No son negocios, sí, pero quiero que sean negocios para no depender de la televisión y seguirme divirtiendo en un futuro. Ahorita los mantengo con lo que ingreso por poner la cara en la televisión y hacer pendejadas. Y ese es mi punto. O sea, ¿por qué no poder llegar a la política incluso como un side business? O sea, como con la pasión de poder hacer eso que requiere que muchas personas... pues, o mejor dicho, que requiere velar por muchas personas. Un mismo distrito, el manejo de un distrito trae consigo responsabilidades en las que si quieres quedar bien, sí puedes hacer 2 años de estupendo labor como diputado y sin mamarte de lana, güey, con tus pinches 100 bolas que te dan y sus prestaciones. Pero le puedes dejar mejores parques que van a alejar a los niños de las drogas. Puedes dejar alumbrado. Al menos les puedes arreglar, si presionas ahí con el predial, bachecitos. Puedes empezar a velar por a organizar comunidades de vecinos ciudadanos. Organizas a través de la tecnología un WhatsApp en donde reportes. Impactas y ejerces tu liderazgo. Y yo lo único que quiero ser es ese güey. No quiero ser ese güey que se va por la fácil, que cuando le dicen política le venga esa ratita que a muchos les viene. Me gusta conocer las cosas, diseccionarlas, te lo he dicho. O sea, me apasiona entrar en incluso esos lugares que traen esos estigmas tan marcados. ¿Y por qué no cambiarlos? Me encanta saber que lo estoy intentando con multimedios y me encantaría saber que un día lo puedo hacer con la política. Y para eso, de entrada, tendría que pensar diferente. Y por eso tengo esa desfachatez de sí, me encantaría porque me va a ir muy bien. Voy a tener un cazón bruto si entro a la política y no tendría reparo. Porque mi intención desde mi puesto es a través de la chinga que me ha costado ejercer o tener ese liderazgo primero y después ejercerlo, pues yo puedo legitimar muchísimas cosas sin marranearse, güey. Sin marranearse. Con eso estoy de acuerdo contigo, porque tu intención sí es cuando menos justificar tu puesto, güey. Sí. Pero cuando tienes una persona que es una fachada y es en cuando entra en conflicto. Que eso lo utilizan incluso, son estrategias ya los expertos. O sea, digo, con todo lo que dijiste sí me hiciste ver que pues no tienes necesariamente que ser un filántropo para entrar a la política y hacer un buen trabajo. Puedes hacer un buen trabajo sin... A mí me dan miedo los que hacen eso, de hecho. Ajá. Los que andan con esa bandera de filántropos porque es puro pedo. No, por eso, no, creo que Pepe Mujica es la excepción a la regla. A ese señor lo veo genuino, pero no me gusta eso. No me gusta vender esa de... Digo, George Constanza en Seinfeld le dice a Jerry que no es una mentira si tú te la crees, güey. Exacto. Se construyó su ilusión y en eso iba. Y sí, soy también
consciente de que hay que ponerle reglas, porque la naturaleza humana, y más siendo psicólogo, pues es que la tentación va a estar ahí. No, y creo que entre más te quedes en el poder, sí creo que más te alienas y te empiezas o sea, veo, por ejemplo, lo que hace Mujica como una forma de no alienarte de cómo se vive realmente en el pueblo, güey, por así decirlo. Claro, y eso es fabuloso. Solo no creo que el presidente deba hacerlo. Sí, o sea, yo veo el valor de esa práctica, güey. Es chingón. Aquí va a estar muy chido. Creo que esta parte, quienes lleguen a esta parte, son muchos de los que van a dejar comentarios en este podcast y son bien válidas las diferencias que podamos tener. La neta, las voy a abrazar, pero sí... Ay, güey. Digo que no. No pasa nada. No has expresado nada así. No, exactamente. No es como tenía una idea como para cerrar. Digo, tenías un anuncio, ¿no? Te ibas a destapar ahorita para la gubernatura. No, ¿qué va a ser? Digo, pues también qué diferencia hay de que tú y yo nos podamos lanzar a los que ya sabemos que van a ser incluso, digo, hay gente que ha hecho una gran labor. No puedo hablar porque después parece política este pedo, pero yo sí tengo bien decidido mi voto para gobernador. No lo voy a decir, pero yo lo tengo. Yo hoy en día yo sé a quién le entregaría mi voto como gobernador. ¿Tú lo sabes? No, todavía no. Pero más o menos tienes una idea de quiénes van, ¿no? ¿Se te sigue gustando más o menos como los pronósticos? Ya no leo nada de noticias, güey. Yo me salí completamente de esa esfera desde hace como 4 años. Pero pues sí tengo una idea de qué está pasando. Pues digo, hablo con Jacobo todas las semanas. Sí, y ese güey también. Las noticias, sí. Tienen las notificaciones de todo prendido, güey. Pero, pues bueno, sería también un tema de nunca acabar, cabrón. Sí. A fin de cuentas, como quiera, no siento también que como ciudadanos debamos depender tanto del gobierno. El gobierno debe ser como o sea, está muy asistencialista México, güey. Me parece que, bueno, de hecho ahora... No sé si AMLO lo está aumentando, lo está bajando, ahí sí desconozco, pero no, o sea, yo veo que, y es otra vez porque es un pinche tema que en estos tiempos, luego te sacan eso del privilegio, güey, o sea, casi son hasta temas intocables, güey. Parece que alguien no puede hablar de que mucha gente en México pone la mano así nomás como para decir, ¿qué pedo? ¿Qué vas a hacer por mí, güey? Y eso es lo que yo le digo también cuando voy a Juárez a la gente, de que, güey, pues ya, ok, ya les dijo el alcalde todo lo que se está haciendo, ¿y ustedes qué pedo? O sea, ustedes cuando empiezan a sacarle provecho a los polideportivos que les construyen. O sea, ¿cuándo? La posición de víctima es cómoda, güey. Sí, o sea, y creo que también en ese sentido, si nosotros hacemos una política de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. O sea, veo, por ejemplo, cómo se estaba expresando Bolsonaro, el presidente de Brasil, con el tema de la pandemia. Dijo, estamos haciendo un país de maricas. Digo, así lo dijo él, güey. Sí, hablamos en el podcast cosas. Se mamó. Sí, pues. A mí, digo, está muy incendiario, güey. No estoy diciendo que salgas a ser tú nada más. Obviamente tienes que ser ecuánime y hay modelos de políticos muy cabrones, pero creo que no hay nada mejor que ser tú mismo para en verdad transparentar eso y que la gente diga, ok, puedo confiar porque este güey se abre el 100. Sí, eso es, o sea, creo que lo que acaba molestando a las personas es la hipocresía. Sí, ahí está mi 3 de 3, güey. Ahí está, me manejo un pinche Stratos, lo que sea, o sea. Y si voy a manejar un Audi, pues bueno, me costó mi tiempo y decidí invertir en eso. O sea, no hay pedo. Mientras no pase exactamente todo el escenario negativo que también está chingón que ponga sobre la mesa, güey. Sí. Que existe y muy cabrón.